¿Cómo continúa la relación dentro de la mesa de enlace, habida cuenta de lo que ocurrió este fin de semana en Neuquén? Se lo preguntamos a Raúl de la Torre. Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué suerte tenerte tan temprano por acá. Igualmente. Preguntabas por la mesa de enlace. Bueno, después de lo que pasó este fin de semana, uno supone que continúa complicada. Digo esto porque hubo un encuentro en la provincia de Neuquén, hubo una reunión de la exposición rural de esa provincia, de exposición de la sociedad rural de esa provincia. Estuvieron Hugo Biolcati, Mario Llambías, los dos tuvieron expresiones muy duras con respecto a Federación Agraria y a Eduardo Bussi. Recordemos, el antecedente inmediato fue el acuerdo que hizo Federación Agraria con el gobierno para que le facilitara una operación de venta de 500.000 toneladas de trigo de pequeños productores en una cooperativa que es de Federación Agraria y el contacto con la industria molinera para que comprara estos productos. Esto fue denunciado por el resto de la mesa de enlace, por lo menos por Sociedad Rural y Confederaciones Rurales, poco menos que como una traición. Y ayer en esos mismos términos se refirieron a Bussi. Llambías dijo que es muy malo, es muy negativo cuando un dirigente como Bussi privilegia los intereses de Federación Agraria por encima de los de la mesa de enlace y de los propios productores. Prácticamente lo está acusando de denunciar, de renunciar a sus obligaciones como dirigente. Y Hugo Biolcati tuvo una expresión que a esta altura yo no sé si tomarlo en serio o pasar a la lista de las ridiculeces de algunos dirigentes, porque dijo, volvió a decir, faltará pan, carne y leche en Argentina. Y dijo, aunque me acusen de agorero, yo tengo que decir esto porque con esta política agropecuaria vamos en camino hacia eso. Yo diría, con respecto a esto y los antecedentes que hay ya de estos anuncios así grandilocuentes de Hugo Biolcati, si en Argentina faltara, por ejemplo, leche, no sería por la política agropecuaria, sino seguramente sería por la política de los grandes empresarios de este negocio, de este mercado, entre los cuales Biolcati es el principal, porque es el mayor tambero que tiene los tambos más importantes de este país. Si esto es así, más que pedirle al gobierno que cambie la política agropecuaria, habría que pedirle que controle cada vez más a los monopolios y a estos grandes actores, estos sectores dominantes de la economía, porque ya nos tienen acostumbrados a los paros agropecuarios, a los lockout, que en realidad si falta algún producto generalmente es por culpa de ellos y no por otras razones, ¿no? Ahora, Raúl, esto no se contrapone con lo dicho por lo menos hace 20 días cuando se reclamaba la liberación total de las exportaciones, que se dijo que pan para los argentinos no va a faltar. Exactamente, se contrapone a muchos de los antecedentes que estamos teniendo, porque en realidad lo que se decía cuando se lanzó el lockout es que se hacía porque el gobierno no estaba garantizado que el productor recibiera el precio pleno del trigo. Se decía que el productor no podía vender el trigo porque no había mercado, porque la política agropecuaria había hecho que no hubiera mercado, no hubiera compradores. Bueno, cuando sucede lo de Federación Agraria, lo que el gobierno hizo es acercar a la industria molinera, facilitar que ese mercado apareciera y comprara, y además obligó a la que la industria molinera lo comprara a ese precio pleno. Es decir, que el productor pudo vender y además recibió el precio pleno. Con lo cual me parece que se desnudaron un par de cositas. Una, por ejemplo, que los compradores, es decir, exportadores y molinos, están especulando con el precio. Es decir, necesidades tienen. Y si no compran, es una conducta, yo diría, abusiva en estas condiciones con respecto al productor. Y lo del precio pleno se cumplió. Ahora, cuando se cumplió, fíjate vos, salen Sociedad Rural y Confederaciones Rurales a decir que esto, que no, así no lo querían, con intervención del gobierno no lo querían, que se cumplan sus objetivos, pero de otra manera. Entonces, me parece que acá lo que se está disputando es si el Estado va a intervenir o no va a intervenir, si el Estado tiene condiciones o tiene facultades para regular. Y esto es lo que no quieren algunas de las entidades agropecuarias, ¿no? Ahora, volviendo a la relación de la mesa de enlace, te escuchaba y te veía el viernes pasado cuando resaltabas por lo menos una de las frases de Biolcati diciendo que han pasado crisis peores dentro de la mesa de enlace las 4 entidades agropecuarias. Pero después salió a hablar el vicepresidente de Coninagro diciendo que no querían la renuncia, por ejemplo, del ministro de Agricultura, que quedan de un lado CRA, Sociedad Rural, y del otro lado Coninagro junto con Federación Agraria, ¿o esto es una hipótesis? Yo creo que hoy la divisoria de aguas es justamente esa, y esto tiene que ver justamente con qué tipo de sector de estructura quieren para el sector agropecuario. Es decir, CRA y Sociedad Rural han defendido tradicionalmente al gran productor. Sociedad Rural, la historia de Sociedad Rural no es una entidad representante de productores, es una entidad representante de cabañeros, de los grandes expositores, de estos que hacen, que se dedican a las grandes razas y a las grandes muestras. Esto es Sociedad Rural. CRA
es una entidad más representativa a nivel de producción, pero de grandes productores. Tiene las entidades en todo a lo largo del país que conforman CRA, generalmente representan al gran productor, que en estos casos, que en este tipo de problemas, el gran productor está muy ligado al exportador, está muy ligado a los acopiadores, no representa el interés del conjunto, mucho menos de los pequeños productores y chacareros, que sí están más del lado de las cooperativas, como Coninagro, y de Federación Agraria, que históricamente y tradicionalmente ha representado eso. Por eso también hubo tantos problemas con Federación Agraria cuando pasó a militar dentro de la mesa de enlace, que al revés de lo que se dice ahora. Lo que se decía es que Federación Agraria estaba sumando el interés de los pequeños productores, lo estaba sumando como un vagón en el tren en realidad de los sectores dominantes. Y Raúl, por último, ¿qué puede pasar con las medidas de fuerza que habían sido anunciadas si no tenían respuesta, por lo menos la mesa de enlace, a lo que pedían, a lo que reclamaban vinculado con la mesa del trigo? ¿Habrá protestas la próxima semana? Recordemos, hace una semana exactamente, el lunes posterior al lockout, lo que habían dicho las entidades agropecuarias es que se da una tregua, una espera de 10-15 días para ver qué medida tomaban, cómo seguían el conflicto. Es decir, que este fin de semana próximo estaría culminando ese plazo. En estas condiciones, Silvia, me parece que no hay ninguna chance de que vuelva a aplicarse por lo menos en inmediato alguna medida de fuerza. Inclusive ya Bussi anticipó que si hay que tomar alguna medida, deberá ser una medida simbólica, pero no volver al cese de comercialización. Las otras entidades obviamente quieren ir con todo porque lo que pretenden es otra cosa, una cuestión más política. Pero de todas formas, como mesa de enlace me parece que en estas condiciones difícilmente, te diría, hasta es difícil que se haga la reunión. La habitual columna de Raúl de la Torre. Raúl, muchísimas gracias.